Hey, Dios te bendiga. Te saluda el evangelista Gary Lee aquí en esta preciosa mañana, tarde, noche, a la hora que me estás mirando. Estoy desde la ciudad de Virginia Beach, Virginia, y estamos a miércoles, el día 6 de julio del 2022. Cada uno de ustedes que me ven en cualquier esquina del mundo, especialmente mis amigos de Latinoamérica, quiero compartir algo que tengo ya varias semanas en mi corazón y siento una carga tremenda por la situación que está viviendo la iglesia contemporánea. Vean, yo soy un cristiano de más de 50 años. Yo entregué mi corazón al Señor en el mes de febrero del año 1972. Y la verdad es que cuando yo miro a la iglesia de hoy y la comparo con mi generación, nada que ver. Cuando yo miro la iglesia de hoy y la comparo con la iglesia primitiva, mucho menos nada que ver. Estamos viviendo indiscutiblemente en un tiempo cuando la iglesia cristiana en su mayoría está totalmente desplomada. Ahora, yo sé que hay un remanente fiel. Hay hombres de Dios, mujeres de Dios, hay cristianos que están al pie del cañón, que levantan bandera, que aman a Dios. Y hay una iglesia todavía vibrante, poderosa, pujante, dinámica. Es representación de Dios en la tierra. La iglesia cristiana es el organismo vivo de Dios sobre el mundo. Y yo sé que habemos millones que todavía amamos la palabra, la doctrina y amamos el evangelio santo y puro tal y como lo conocimos. Somos de la vieja guardia. Y yo no me avergüenzo, al contrario, me siento orgulloso de que digan que soy de la senda antigua y amo y promuevo y predico la sana doctrina. Hoy, 2022, después de poquito más de 2 milenios, cuando miramos la condición de la iglesia a nivel mundial, es una profunda tristeza, porque estamos mirando una iglesia que literalmente está bajo el control de Satanás. Y te voy a dar algunos puntos para considerar y para que te des cuenta que lo que te estoy diciendo no solamente es la verdad, sino que es una triste y trágica verdad que nosotros nos puede poner a pensar muchísimo. La verdad es que cómo nos encontramos como iglesia a nivel mundial en el día de hoy. Jesucristo dijo muy claramente cuando estaba 2000 años atrás sobre el mundo que tendríamos que tener mucho cuidado. Dijo que nadie os engañe. Mateo capítulo 24 y versículo 24, él dijo, pero muy claramente, que si es posible el diablo engañaría aún a los escogidos de Dios. El apóstol Pablo, que fue un tremendo gigante de la era neotestamentaria, nos habla una y otra vez sobre el tiempo final también. Y mire cómo él dice en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Póngame mucha atención en esta transmisión. Si apenas te estás conectando conmigo de México, de Centro o Sudamérica o de cualquier lugar del mundo, esta podría ser una de las transmisiones y uno de los posteos más importantes que hayas escuchado, oído y visto en mucho tiempo. ¿Y por qué te digo esto? Porque estamos precisamente en la recta final, culminación de la gracia. El mundo en cualquier momento entra a la gran tribulación, la iglesia en cualquier momento, pero la iglesia que está esperando, que tiene sus lámparas llenas de aceite, se levanta al sonar del shofar de Dios, la trompeta. Pero millones y millones de cristianos de nombre están hoy en la balanza y podrían quedarse para entrar a la gran tribulación. Te estoy explicando esto de la manera más pausada y más clara posible para que todos los que me ven en todo el mundo, que me siguen diariamente, entiendan el peligro que estamos viviendo en este momento. Tan peligroso que la palabra dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Ahora, cuando yo declaro, y es una declaración muy, muy seria, y estoy hablando de algo que te lo voy a probar en un momento, Satanás toma control de la iglesia. Recuerde lo que dijo el evangelista Juan en Primera de Juan, su primera epístola, capítulo 4 y versículo 3. El espíritu del anticristo
ya está en el mundo. Por años sabemos que el espíritu del anticristo, que es el mismo diablo, y su espíritu, está preparando la plataforma de la llegada de la bestia de revelación, de acuerdo al capítulo 13 de Apocalipsis. Ha estado en las Naciones Unidas desde hace décadas, en el corazón de mucho del movimiento globalista, de los líderes, de todos los que están al frente del mundo, la élite, los billonarios, toda esta ideología progresista y liberal, lo que mueve el mundo. Pero recientemente yo se los he dicho y lo volveré a repetir en este momento, también está moviendo fuertemente la mayoría, no todas, la mayoría de las llamadas iglesias cristianas del mundo. El movimiento neopentecostal, los carismáticos, la iglesia católica, los protestantes, muchas iglesias independientes. Dentro de todo este menjurje, esta capirotada de diferentes iglesias con distintos nombres y denominaciones, y podemos hablar también de las iglesias pentecostales que nacieron a raíz del avivamiento en la calle Azusa de Los Ángeles, California, 1906, Asambleas de Dios, Iglesias de Dios, Santa Pentecostés, la Cuadrangular. Todos estos movimientos, y de ahí se desprenden muchos más, lamentablemente han sido cautivadas por este mismo espíritu engañador. Cuando yo digo que Satanás está o ha tomado control de la iglesia, esta es una declaración muy seria, pero muy cierta. Considere 7 cosas. Número 1, tolerancia del pecado. La mayoría de estas iglesias toleran el pecado como nada. Incluso pastores ya no tocan el tema del pecado. La mayoría de ellos jamás hablan del pecado porque para ellos es ofensivo. No quiero incomodar, irritar a nadie. El tema del pecado ha sido un tema que está siendo eludido desde los púlpitos. Yo dije los otros días que muchos púlpitos están hoy silenciosos. Cuando tú estudias la iglesia primitiva y los primeros predicadores y el mensaje y el contenido de sus predicaciones, tú dices, caramba, qué forma de presentar el mensaje del evangelio. Sin pelos en la lengua, sin tapujos y sin eufemismos, al pan, pan y al vino, vino. Claro, con amor, con misericordia, pero derecho, hay que hablar la verdad. La Escritura dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero vivimos en un tiempo cuando hay mucha tolerancia de pecado. Pastores se suben al púlpito y jamás tocan el tema del pecado. Y algunos de ellos tampoco tocan el tema de la santidad, o del infierno, o arrepentimiento. Hay varios ministros conocidos mundialmente que han dicho en entrevistas de televisión que Dios les quitó de su vocabulario la palabra pecado, porque la palabra pecado es muy fuerte. ¿Muy fuerte? ¿Qué hacemos con hombres como el profeta Ezequiel, que decía, el alma que pecare, esa morirá? ¿Y qué hacemos con predicadores como Simón Pedro, que durante sus primeros 2 sermones habló sobre arrepentimiento, sobre humillándonos delante de Dios? ¿Qué hacemos con Jesucristo mismo, que fue un predicador que predicó la palabra, que predicó muy directamente? Lamentablemente vivimos en un tiempo cuando Satanás ha tomado control de la iglesia y tenemos lo que se llama tolerancia de pecado. Y mire, hay pastores que van a tomar cursos, van a tomar estudios, van a tomar especialmente preparándose, hasta estudian libros y métodos para no ofender al pueblo. ¿Por qué? Porque no quieren que se le vaya a la gente. Porque ellos piensan, si toco el tema del pecado, se me vacía la iglesia. Hoy nosotros tenemos que hablar fuerte la palabra, con amor, con misericordia, la gracia de Dios, pero no dejando de hablar la verdad como hay que hablarla. Hay que predicar la palabra, hay que sacudir el corazón del hombre con el mensaje verdadero. ¿Sabe lo que ha sucedido? Que millones de llamados cristianos y miles de líderes evangélicos, Satanás les ha convencido la cabeza de que no toquen el tema del pecado, porque así pueden traer más gente a la congregación. Y como resultado tenemos hoy en día
Iglesias llenas de puras vacas de Bazán son como aquellas personas que están adentro y no están ni convertidos al Señor. Segunda cosa que consideraremos para que te des cuenta y confirmes que Satanás toma control de la iglesia es la ausencia de autoridad. Ya no hay autoridad en la vida del cristiano. Los ministros, los líderes, los que están al frente de la grey, de la congregación. Hermano, yo nací, me crié en una atmósfera, en una generación donde mi pastor era el líder espiritual. Ya no hay esa autoridad. Pero más que autoridad sobre el pueblo, autoridad espiritual. No existe eso. El demonio hace lo que se le pega la gana en la iglesia. Se ha metido de manera terrible, despapallando al pueblo. Ya no hay esa autoridad. Pero mire cómo Jesús dice: yo les he dado autoridad en mi nombre, dice el Señor. En mi nombre echarían fuera demonios, harían milagros, sanarían enfermos, hollarían serpientes, tomarían cosas mortíferas y no les dañaría. No estoy diciendo que vayas a tomar veneno. Jesús estaba diciéndonos que Él nos ha dado la autoridad. Él pagó el precio, entregó su vida por nosotros, pero no hay autoridad en la iglesia. Vemos congregaciones endebles, débiles, y congregaciones que están siendo fracasadas, picoteadas, trituradas, despedazadas, hechas añicos, literalmente por el poder del diablo. Por eso te digo, Satanás toma control de la iglesia. Número 3 a considerar: ausencia de integridad en las iglesias. ¿Dónde quedó la integridad? No somos perfectos, ninguno somos perfectos. Pero ¿dónde quedó la integridad, el testimonio, vivir para Dios? La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5, 17, Pablo decía: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero ya no hay integridad. La gente dice amar a Dios, pero vive como se le pega la gana. Fornicación, adulterio, rebelión, soberbia, vanidad. Viven como quieren. Cristianos que no ven nada malo en emborracharse, en fumar, se convierten en chimeneas ambulantes, en ir a una discoteca, a un salón de bailes para en la carne deleitarse sensualmente, cometiendo toda clase de impiedad. Estos son cristianos. Estoy hablando de hoy, la iglesia moderna. La iglesia moderna que imita al mundo. Pero si vamos a hablar del mundo, ¿qué dijo Juan en su primera epístola, capítulo 2 y versículos 15 y 16? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y si nos vamos con Santiago, que fue hermano de Judas, medio hermano de Jesucristo, porque si no lo sabías, Jesús tuvo 4 medios hermanos: José, Simón, Judas y Santiago. Y dice Santiago en su pequeño libro, capítulo 4 y versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? Y la Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, si no me equivoco: y todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Alma, cuerpo y espíritu. Pero hoy los cristianos no ven nada malo con tatuarse, no ven nada malo con literalmente practicar todo lo que el mundo practica. Recuerda lo que dice 1 Corintios capítulo 3 y versículos 16 y 17. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios? Y dice el verso 17: y todo el que destruye el templo, Dios lo destruirá a él. Le voy a hacer una pregunta. ¿A usted le parece que está bien que venga alguien de afuera y ponga graffiti sobre su casa, le pinte su carro, le ponga un montón de colores y todo? Si no es agradable que lo hagamos en la casa, en el automóvil, en las paredes de nuestros edificios, ¿por qué lo hacemos en nuestro cuerpo? Pregúntese, ¿y qué dice la palabra de Dios en Levítico? No marcarás tu cuerpo. Ahora, yo sé que es un argumento polémico, controversial, y cada quien puede dar su argumento o su posición, pero al final del día, busca tradicionalmente si los cristianos se tatuaban, se marcaban.
y muchas otras cosas más, no solamente el tatuaje, la bebida alcohólica, la borrachera, la práctica del mundo, bailando. Y si tú miras la iglesia de Jesucristo hoy, la iglesia cristiana, está totalmente modernizada, sensualizada, carnalizada, mundana totalmente. Por eso te digo, Satanás ha tomado control de la iglesia. Número 1, tolerancia del pecado. Número 2, ausencia de autoridad. Número 3, ausencia de integridad. Número 4, invasión de doctrinas diabólicas. Pablo lo decía, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, y en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. En la iglesia se ha metido el politeísmo. Poli viene de muchos, múltiples dioses o creencias. Y hay muchos predicadores que te dejan la puerta abierta diciendo yo creo en Cristo, pero si alguno cree en Buda o en Mahoma o en Confucio, está bien. El mismo Papa Francisco hace 4 o 5 años atrás sacó un video que está en YouTube, donde él está sentado en un escritorio y sale una persona frente a él diciendo creo en Buda. Sale otro que dice creo en Mahoma, sale otro que dice creo en Confucio, y luego sale el último diciendo creo en Cristo. Y el Papa termina resumiendo ese pequeño video diciendo y todos son hijos de Dios y todos van al cielo. ¿A dónde hemos llegado? ¿Dónde quedó el que Cristo es la piedra principal, la roca eterna? ¿Cuándo llegó esto dentro de las iglesias? Que pensamos y creemos que pueden haber diferentes caminos al cielo. Jesús dijo claramente en San Juan 14:6, Jesús lo dijo, no lo dijo San Juan, no lo dijo San Mateo, ni San Marco, ni Lucas, lo dijo Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y los evangelios dicen, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. No es Buda, no es Mahoma, no es Confucio, no es Jim Jones, no es David Koresh, no es nadie más, sino solamente Jesucristo. Es el único camino. Él es la puerta al cielo. Él es el agua de vida. Es el pan de vida. Es la vid verdadera. Es la, aleluya, estrella resplandeciente de la mañana. No hay otro, no hay otro. Es muy importante que entiendas este precepto inviolable e incambiable. Pero tenemos una invasión de doctrinas diabólicas. Politeísmo, panteísmo, que ponen la creación al nivel del creador. Óyeme, hay iglesias que se enfocan más haciendo campañas para proteger ballenas o delfines o árboles o animales que se están extinguiendo antes de poner a Dios por encima. Y tenemos muchos cristianos que están haciendo campaña de protección de el medio ambiente, la atmósfera y esto. Y por favor, esto se llama panteísmo. Estamos hablando de, y luego gnosticismo, los gnósticos, los que se sienten que tienen más revelación que los demás. Y al final tenemos una doctrina tan perversa, tan terrible, llamada el universalismo. El universalismo viene siendo también lo que se llama la reconciliación final, que piensan que todo el mundo va a ir al cielo. Cuando tú escuchas al Papa Francisco y a muchos ministros evangélicos y neopentecostales que declaran que todo el mundo es un hijo de Dios, eso es una gran herejía. La Biblia no enseña eso. Ahí te va. El capítulo 1 del Evangelio de San Juan dice, fíjate bien esto, a lo suyo, singular, a lo suyo vino. Jesús vino a hacer lo que iba a venir a hacer. Y los suyos, su pueblo judío, no le recibieron. Pero luego dice inmediatamente, mas a todos los que le recibieran y creyeran en su nombre, les dio el poder de ser llamados los hijos de Dios. Esto es muy importante. Solamente son hijos de Dios aquellos que han creído y han aceptado a Jesucristo como único y exclusivo Salvador. La Biblia dice categóricamente que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios.
No es José Smith, no es Carlos Russell, no es Buda, Mahoma, Confucio, es solamente Jesucristo. Y si te ofendo, lo lamento mucho, pero soy cristocéntrico. Para mí Jesucristo es el Rey del universo, es el dueño de mi alma, es el Dios todopoderoso. Lo amo, le sirvo y estoy aquí para decirte que fuera de Jesucristo no hay salvación. Por eso es que Satanás ha tomado control de la iglesia. Lamentablemente, por tolerancia de pecado, ausencia de autoridad, ausencia de integridad, invasión de doctrinas diabólicas. Número 5, simpatía y patrocinio de posiciones sociales que van contra los códigos de Dios. Por ejemplo, sabemos que el aborto es la ley en muchas naciones del mundo. Es controversial. Sabemos que el matrimonio del mismo sexo es ley en muchas partes del mundo. Sabemos que la ideología de género, sabemos que hay personas que, por ejemplo, le nace un niño, hombrecito, con su sexo de niño, pero pasa el tiempo, el niño empieza a manifestarse con trauma y quién sabe qué cuántas cosas, y ellos dicen, pues vamos a darle por lo que ellos quieren, y empiezan a tratarlo y le cambian, ahora es una niña. Dios no se equivocó, escúcheme bien, usted está diciendo que Dios se equivocó. Usted está diciendo que Dios cometió un error. Dios no se equivocó. Aleluya. Hombre es hombre si nació con el sexo de hombre. Mujer es mujer si nació con el sexo de mujer. Vivimos en un periodo donde hay espíritus engañadores. 1 Timoteo 4:1. Lee la Biblia. Espíritus engañadores. Ahora, si las naciones quieren aprobarlo, como lo han hecho en muchas partes del mundo, si los gobiernos y las Naciones Unidas y todo, pero la iglesia de Jesucristo vive de acuerdo a los códigos, los preceptos, los valores y los principios y mandamientos de Dios. Pero ¿qué está pasando ahora? Que Satanás ha tomado control de la iglesia y hay una simpatía y un patrocinio de posiciones sociales que van en contra de los códigos de Dios, y muchos están diciendo, pues hay que aceptarlo. Y ahora tenemos, por ejemplo, la iglesia presbiteriana, la iglesia episcopal, luterana, la iglesia metodista. Todas estas 4 iglesias protestantes han aceptado estas posiciones. Y las otras, las neopentecostales, carismáticas y las pentecostales, como las que te mencioné más temprano, están al borde, en la víspera de considerar también estas posiciones. Los neopentecostales están abriendo la puerta y están diciendo, pues vamos a dejarlo de ese tamaño. ¿Por qué? Porque poco a poco Satanás va lavando el cerebro de la iglesia en general. Me gusta lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿De qué entendimiento hablaba Pablo? De entender las cosas de acuerdo a los códigos y preceptos de Dios en la Biblia. La iglesia se rige, se maneja, se guía por lo que dice la Biblia, no lo que diga la Corte Suprema de tu país, no lo que diga el mandatario de tu tierra, no lo que diga fulano, mangano y perencejo, el sociólogo de la escuela, o el psicólogo, o quién sabe que el médico, el biólogo, es por lo que diga la Biblia. Y óigame, déjame decirte una cosa, la Biblia ha estado en compatibilidad con la humanidad por milenios. La Biblia no se equivoca, es la palabra de Dios. Ha sido recientemente, en los últimos 20, 30, 40 años, cuando el mundo ha dado un giro completo y ha dejado atrás los principios judeocristianos y los preceptos y valores y códigos de la Biblia. Y de tal manera que llamados cristianos y hasta líderes cristianos están desde los púlpitos y desde sus tarimas hablando estas tonteras y diciendo, pues hay que aceptarlo porque el mundo está cambiando. Amado, la Biblia dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios no ha cambiado, su palabra no cambia, sus preceptos no cambian, sus principios no cambian. Pero esto es lamentable. Ahora, yo te estoy enseñando todo esto, te estoy compartiendo todo esto, porque el tema de hoy es Satanás ha tomado control de la iglesia.
Totalmente, totalmente. Tolerancia de pecado, ausencia de autoridad, ausencia de integridad, invasión de doctrinas diabólicas, simpatía y patrocinio de posiciones sociales que van contra Dios. Número 6, arrogancia. Óyeme, la iglesia está llena de arrogancia. ¿Y cuál es la arrogancia? ¿Cuál es la característica número uno del diablo? Arrogancia. Satanás quiso ser mayor que Dios, por eso fue destronado. Y es lo que está en la iglesia hoy en día. Este espíritu de arrogancia, de fantochería, de fanfarronería, que se sienten grandototes, la mamá de Tarzán y el papá de King Kong. Bájese del caballo ya. Por eso es que en los últimos 25 o 30 años se ha infiltrado, se ha metido este montón de nombramiento de apóstoles. Todo el mundo es apóstol ahora. Dejaron de ser siervos de Dios. Todos son apóstoles. Apóstol, 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 apóstol. Pero caramba, alguien explíqueme. Yo sé la respuesta, pero es un decir. Alguien explíqueme. Durante casi 2000 años, solamente los apóstoles que conocimos fueron los de la Biblia, los originales. Y Pablo, que fue un apóstol llamado fuera de tiempo, y él mismo lo dice, el abortivo. De ahí en adelante, siervos de Dios. Oh, hermano, pero en Efesios dice, no me busques, no me digas lo que yo sé, lo que yo enseño. Lo que pasa es que se malinterpreta la Escritura. Mucha gente lo que hace es que sacan de contexto la palabra del Señor, no aplican la ley de hermenéutica. Es importante que leas la palabra, pero no a tu forma personal, sino busca la revelación del Señor que ya está puesta en la Biblia. Y no hay revelaciones nuevas. Esto es increíble. Pero hoy en día este espíritu de arrogancia, ¿por qué se ponen el título de apóstol la mayoría? Por arrogantes. ¿Por qué? Porque se sienten, se inflaman, se llenan. Pero ¿por qué no son siervos de Dios? Yo me crié en una generación con un hermanito llamado Gigi Ávila, José Ávila, de Camuy, Puerto Rico. En el año 1972, Garili se convirtió. Mi familia se convierte, mi padre se convierte a lo último. Mi padre y mi familia fundamos la primera radio cristiana. Empezamos a ministrar tremendamente. Todos éramos siervos de Dios. Gigi Ávila, siervo de Dios. Óyeme, no existía esto de apóstol, profeta. Y habían profetas, hombres que Dios usaba en profecía. Jorge Rasky fue un profeta tremendo que en muchísimas campañas masivas llegaba y daba una palabra profética tremenda que se cumplía. Y en muchas ocasiones yo traía palabra profética también, y todavía en muchas ocasiones. Somos predicadores de la vieja guardia, pero hoy en día esta retragila de un montón de llamados apóstoles y profetas que se sienten la divina garza, que se bajen del caballo. Es un espíritu de arrogancia, pero la palabra dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. ¿Y qué dijo Jesucristo? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz y descanso para vuestras almas. Satanás ha tomado control de la iglesia. Escúchame ahora. ¿Será posible que no te des cuenta que muchos de los púlpitos están siendo invadidos por fuego extraño? El rap, el reggaetón, estos bailes mundanos, sensuales, carnales, dentro, arriba de la iglesia. Yo creo en el baile espiritual, la danza espiritual, la danza. Pero de ahí a tener este montón de mundo en la iglesia. ¿Se acuerdan de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón en la Biblia? Eran los sobrinos de Moisés, el gran Moisés. Ellos subieron con fuego extraño al altar y Dios los mató. Pero hoy se piensa que porque estamos en la gracia podemos hacer lo que se nos pega la gana. Amado, te voy a decir algo, te voy a advertir. Esta es una alerta muy importante. Dios no puede ser burlado y la casa de Dios no puede ser profanada, porque hay un precio que pagar muy severo. Y muchos pisotean y abusan de la gracia de Dios. Tarde o temprano, van a ver ustedes, van a experimentar lo que les estoy diciendo, porque con Dios no se puede jugar. Satanás ha tomado control de la iglesia, sí señor, en la mayoría de las llamadas iglesias del mundo, donde hay tolerancia del pecado, ausencia de autoridad y ausencia de integridad
invasión de doctrinas diabólicas, simpatía y patrocinio de posiciones contra la Biblia, arrogancia y por último, número 7, y este es el comprobante más fuerte. ¿Cómo sé que Satanás ha tomado control de la iglesia? Porque la gran mayoría de la iglesia cristiana del mundo está inmiscuida, integrada, vinculada y ha hecho pacto con la iglesia del anticristo. Una sola iglesia mundial. Sí, señor. Desde el momento que desde hace 20 años están viajando los cantantes y los predicadores y los evangelistas internacionales hasta Roma, Italia, para vincularse con un hombre que ya estuvo con todos los líderes de diferentes religiones, como lo es Jorge Mario Bergoglio, estuvo en los Emiratos Árabes Unidos, estuvo en Irak y ha recibido en el Vaticano al viejo profeta líder de la iglesia mormona, que es una secta. Ha recibido, por ejemplo, a los patriarcas de las iglesias de Grecia y de Rusia y ha estado en conexión y ha hecho un vínculo mundial con todos los líderes de confucianismo, de budismo. Este año mandaron una felicitación en febrero a todos los budistas del mundo. Están todos unidos. Y el año pasado, en la gran cumbre de las Naciones Unidas, bien dijo el secretario general Antonio Guterres, lo dijo muy bien, muy claramente: ya no hay iglesias, ya no existen diferentes denominaciones, ahora solamente habrá en el mundo, ahora mismo, una sola comunidad de fe global. Se acabaron las diferencias, una sola comunidad de fe global, la unión de la iglesia del anticristo. ¿Y quién estará arriba de ella? Nada menos que la bestia de revelación. Cristo ya viene pronto. Por eso te digo, Satanás ha tomado control de la iglesia y lo sabemos. No es sorpresa, no debe de asustarte. Al contrario, esto lo que muestra, y en los últimos 2 años y medio, con esta peste que llegó, Dios lo permitió para sacudir la iglesia, estremecer la iglesia, para que supiéramos quiénes son los que son, para identificar a los verdaderos cristianos que somos parte del remanente fiel. Así que o perteneces a la iglesia del anticristo o perteneces al remanente fiel. Pero Satanás ha tomado control de la iglesia a nivel mundial, pero no de mi iglesia, porque Gary Lee es parte del remanente fiel. ¿Y tú, de qué iglesia eres? ¿Del anticristo o del remanente fiel? Comparte esta transmisión con todos tus amigos, sin falta, en el día de hoy. Visita mi página oficial, garylee.com. Estoy en Virginia Beach. Si este ministerio te ha sido de bendición, no dejes de enviar una ofrenda especial para bendecirnos, para seguir adelante llevando este mensaje. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre, y a ti, a toda tu familia, desde la ciudad de Virginia Beach para todas las naciones del mundo, diciéndote: Maranata, Cristo viene pronto. Shalom, shalom.